bendiciones para todos, bendiciones Padre en la divina voluntad, ¿cómo están? Yo soy Sabrina de Paraguay, esposa acá de Guillermo, que también se va a presentar. Hola Padre, hola Misión. Yo soy Guillermo, soy de Paraguay, soy de Asunción, la capital de Paraguay. Bueno, soy el esposo de Sabrina. Estamos casados hace 5, este va a ser el quinto año, nos casamos después de 9 años, durante 9 años estuvimos viviendo en concubinato. Tenemos dos hijos que nacieron en ese periodo de 9 años, una nena de 11 y un varón de 8 años. Y la verdad que mucho luchamos y peleamos por llegar al sacramento del matrimonio. Cuando yo me quedo embarazada de mi primera hija, el casarnos era así, tipo, ya, dale, listo. Después ya era, nació el bebé y no, espera, vamos a esperar, yo quiero bajar de peso y esas tonterías que uno piensa, ¿verdad? Y así fuimos dilatando hasta que llegó el segundo. Y en esas dilataciones también venían los problemas, porque yo iba a la misa, a él le costaba más. Después a mí me empezó a costar también continuar yendo a la misa, porque claramente me iba sola y yo sabía que no podía comulgar. Entonces para mí era así como que me faltaba algo. En esos 9 años pasamos muchas luchas porque no nos poníamos de acuerdo. Cuando hablábamos de casarnos, bueno, vamos a casarnos en la playa, era una idea. No, vamos a hacer algo sencillo. No, pero yo quiero divertirme también, quiero tomar, quiero comer, quiero disfrutar con amigos. Sí, pero eso ya es más caro. Y así una cosa entraba por ahí y después ya terminábamos discutiendo. O sea, siempre terminaba todo mal. La pandemia en un momento dado nos puso en una situación súper crítica porque Guillermo sufría de ansiedad y yo empiezo a ayunar. Le conozco al padre Claudio justo en ese año de la pandemia, él había venido a Paraguay y un día antes de que inicie la cuaresma acá, o sea, en el mundo entero, digamos, yo me voy a su última misa. Y bueno, él se dirigió a toda la iglesia hablando como que van a empezar a ayunar mañana, pero en un momento no se dio cuenta y su dedito fue directo a mi cara y dijo, ¿cuándo empezás a ayunar? Y yo me sentí así como que era para mí, pero me fui otra vez dudando. A todo eso, Guillermo no creyó que yo estaba en una misa de sanación porque él no estaba acostumbrado a que una misa de sanación dure 4 y ya pensó mal de mí. Entonces empezaron ya los mensajes amenazantes de que tenés suerte si te dejo entrar a la casa, cosas así que ya generaban acá, porque el otro mientras tanto le fue llenando la cabeza de que ¿dónde está tu señora? Y bueno, ahí el Señor me mostró y me puso en una bandeja los dos caminos, como dice la Biblia. ¿Cuál elegís? Este, que es fácil, el éxito, el mundo, todo, y que puedes elegir inclusive cambiar de marido, cambiar de esposo, cambiar de concubino, o este donde vas a pelear un poco más, pero yo tengo un montón de regalos para vos. Yo me acosté a dormir esa noche, me levanté así con la canción de Rúa en la cabeza y ya no quise luego comer. Entonces empiezo el ayuno, pero le comento a él, yo voy a hacer esto y quiero que sepan. Por supuesto que lo primero que él pensó es que yo cometí un pecado gravísimo, que yo tenía algo que nunca le conté y que ahora tenía que redimir eso con el ayuno. O sea, contame si vos tenés otro, era, era el mensaje, ¿verdad? Y yo le dije que no, que nada que ver, que yo quería hacer esto porque justamente escuché en una misa y le explico todo. Ese primer ayuno me sirvió a mí para sanar mi persona, ¿verdad? Porque también durante esos 9 años yo siempre estaba esperando que mi príncipe azul venga en su caballo blanco a proponerme matrimonio, se baje con el anillo y me diga, ¿te quieres casar conmigo? Que ya estábamos inclusive comprometidos. Y, y no era real porque yo también tenía que poner de mi parte y yo no había aprendido de que cada uno hace una renuncia de su yo, ¿verdad? De nosotros mismos cuando nos unimos al otro para poder llevar el yugo juntos, ¿verdad?
Y en el ayuno el Señor entró a limpiar esta casa abandonada que yo tenía, donde yo creía estar en el camino porque yo asistía a clases de Biblia, buscaba siempre el camino, pero estaba perdida. Como caperucita me perdí en el bosque. Entonces, él, el Señor entró a limpiar completamente y a dejar el terreno para sembrar la semilla, para cultivar la semilla que iba a ser, iba a dar inicio con mi matrimonio. En ese fin del primer ayuno, nosotros tuvimos una discusión súper grande, porque como él había tenido, estaba con una ansiedad severa a causa de todo esto de la pandemia. Yo volví a trabajar, él me llamaba a mí cada hora a preguntar dónde estaba, por qué no llegaba. O sea, era una desconfianza brutal. Entonces era, bueno, ¿qué hacemos ahora? Pongámonos de acuerdo porque así no podemos vivir. Y ahí empieza mi segundo ayuno, que era cuando la misión empieza el ayuno por la asunción de Nuestra Señora, y yo dije, yo acá continúo ayunando. Como sea, continúo ayunando. Y el Señor me dio la gracia de cambiar mi directorio del celular, porque me llenó de amigos sacerdotes, religiosas, que me podían acompañar en este camino que yo inicié con el ayuno. Y sacerdotes que me acompañen inclusive sabiendo del ayuno, porque no es fácil encontrar sacerdotes que te puedan acompañar. Capaz no están de acuerdo, pero nunca te van a salir en contra, sino que te guían. Entonces, para mí fue súper gratificante porque en eso yo aprendo a rezar las 1000 Ave Marías y le conozco a un padre que me dice, yo te voy a ayudar a casarte, pero en este segundo ayuno tiene que ser tu casamiento. ¿Querés? Me preguntó súper así serio, ¿querés casarte? Hagamos. Y yo sí, firmemente, no sé ni cómo me salió un sí así de la nada. Y organicé en un mes un casamiento que no organicé en 9 años, en plena pandemia, que acá era, no podía, te denunciaban si organizabas fiestas en tu casa. Yo organicé en un mes, como yo trabajo en el rubro de la belleza, una amiga que es diseñadora me regala el vestido, en la iglesia, yo tenía que hacer mi traslado porque me iba a casar en la iglesia del padre que nos encaminó, los dos sacerdotes párrocos de ambas iglesias, eh, coincidentemente eran amigos, o sea que me facilitaron el camino y me hicieron hasta descuento, precio pandemia me hicieron, y todo fue así, de la mano de Dios. Dios organizó, fue mi wedding planner, fue Dios, esa, y la Virgen. Y nos casamos un 29 de septiembre, y cuando yo vengo con el formulario a decirle a él, ¿me puede firmar acá? ¿Qué es esto? Me dice él, no voy a creer. Asombrado él, digo, y es para casarnos. ¿Vos te sentís bien? Me preguntó, o sea, él estaba, no podía creer. Y le dije, yo no digas nada, haz nomás lo que yo te pido. Mi suegra se desmayó 3 veces porque todo fue, yo hice callado sin contarle nada a nadie. Yo les conté ya cuando ya tenía todo el paquetito listo. Y después de eso, yo le digo a él que yo me iba a guardar en castidad hasta el día de mi boda. Eso fue para él como que yo le haya pateado, abofeteado, porque él no entendió. Él me dijo que yo estaba loca, que como yo iba a hacer castidad con 2 hijos. Me dijo en guaraní de una manera más chistosa, me dijo, ¿cómo se te ocurre? Tenés 2 hijos y ahora se te ocurre ser casta, me dijo. Yo le dije, no, lo que pasa es que yo estoy reparando todo lo que hicimos mal. Fue muy simpático también todo ese proceso y el Señor nos puso en el camino un matrimonio que nos ayudó con el cursillo matrimonial. Tanto era lo que nosotros queríamos llegar al 29 de septiembre, porque es día de San Miguel Arcángel, que el matrimonio hizo todo lo posible para hacer más seguidas nuestras reuniones y él en una de las reuniones le dice que no, me dice, ¿te imaginas? Dice que ella hace ayuno de castidad. ¿Dónde se ha visto una mujer con 2 hijos que venga a hablarme a mí de castidad? Le dijo. Entonces el Señor le explicó de que esto era un proceso donde yo quería llegar con otra vestidura al Señor, frente al altar. Le explicó, le dibujó una forma súper coloquial todo.
Pero el enemigo no iba a dejar que esto sea fácil. ¿Y qué hizo? Él se fue al campo. En el campo uno tiene la mente muy dispersa. Y desde el campo, una semana antes de casarnos, él me dice, yo no me voy a casar, porque vos te querés casar solo para estar bien con Jesús y comulgar con la conciencia tranquila. Y yo dije, esto no me puede estar pasando a mí. Entonces yo respiré hondo, yo estaba ayunando y empecé a rezar. Le escribí al padre que nos ayudó y me dijo, no le digas nada, pon en oración. Yo seguí rezando. Se fue con esa misma inquietud a los del cursillo y el señor del cursillo dijo, bueno, vamos a hacer acá en este momento una dinámica del perdón. Y nos hizo pedirnos perdón a los dos ahí mismo. Y nos hizo preguntar, ¿vos te querés casar conmigo? ¿Vos te querés casar conmigo? Y no había cómo correr de esa salita. Era como que ya vearon, luego todos cerraron para que no nos escapemos. Y llegamos al matrimonio igual. Fue un matrimonio hermoso, una boda hermosa. El Señor nos regaló el Evangelio, las bodas de Caná. Fue de verdad hecho por Él. Y yo les digo que para aquellos que también de repente tienen esa dificultad de dar el paso a ayunar o de repente tienen miedo o se marean, como recién decían, todo pasa en el ayuno. En el ayuno te sentís morir, pero nosotros merecemos morir de nosotros para resucitar en Él. Porque el Señor murió por nosotros para salvarnos de nuestros pecados sin conocernos. Y fue mucho más duro y humillante lo que Él pasó que lo que nosotros pasamos en un ayuno de 40 días. Lo que nosotros vivimos en un ayuno de 40 días es una caricia y para Él es la gloria. O sea, no hay que tener miedo porque es gratificante. Yo después de casarme recibí la gracia de poder formarme como ministra extraordinaria de la comunión, de no poder recibirla a Jesús. Él me regaló la gracia de llevarla a los enfermos. Yo no soy digna de que entre en mi casa, decimos nosotros, ¿verdad? Y yo no soy digna tampoco de tocarle, pero Él me permitió esa gracia. Me permitió un montón de otras gracias, porque desde ese año Él se vio tentado a ayunar. Y me preguntaba, ¿cómo es ayunar? Me preguntaba, y desistía otra vez. Después de 8 ayunos míos, el Señor nos permitió ayunar juntos. Yo voy por mi 10º ayuno, Él va por su segundo ayuno para la gloria de Dios y nos permitió inclusive que el Padre Claudio nos acompañe, porque cuando Él empezó su ayuno, el Padre Claudio estuvo acá y Él tuvo la gracia de poder recibir esos consejos en vivo con el Padre, ¿verdad? Que ayudan muchísimo porque es muy enriquecedor. Así que bueno, le cedo un poco ahora la palabra acá a mi amado esposo. Bueno, todo esto hace el ayuno. Bueno, misión, hermanos, la verdad que dar un poco una continuación de lo que Sabrina estaba comentando. Yo soy una persona que quiero ser un poco más práctico y hacerle llegar, contar más mi testimonio, yo, Guillermo, de lo que me pasó en el sacramento del matrimonio y también en el ayuno, ¿verdad? Soy una persona muy, muy sensible de sentimientos, pero también dura a la vez. Como había contado Sabrina, realmente pasó todas esas dificultades. Tuvimos muchos obstáculos. Yo también me sentí un poco frustrado como hombre. Tuve muchas dificultades mirándole yo a mi concubina cuando eso, eh, la mentalidad del hombre es totalmente diferente. Pensamos en una sola cosa. Entonces pasaron todas esas cosas y me dice el padre Gustavo, que es el padre que él nos encaminó a todo eso después de 20 años, 22 años más o menos, me he confesado de vuelta. Sabri se confesaba una vez a la semana y yo un día antes que nos íbamos a casar, entro a confesarme 2 horas. Entonces, yo cuando me confieso de verdad, digo mis pecados, de todo, no me quedo callado.
porque entrego todo, ¿verdad? Entrego todo en manos de Dios. Realmente soy una persona un poco ya ahora, pero sigo siendo ansiosa, tenía angustia, pasamos todo el tema del COVID. Entonces fueron sumando miles de cosas donde siempre en el fondo mío, entregaba todo en manos de Dios. Todo en manos de Dios, pero era así de una manera totalmente en forma externa, sin ese sentimiento de cuando te agarra el ayuno. Entonces, me dice el padre, le digo, padre, ayúdame vos para que mi esposa se comporte como esposa, vamos a decirle, o como mujer, porque yo quería que ella sea mi mujer, mi esposa, que sea la mujer de la casa. Entonces me dice, yo te voy a ayudar. Y le digo, por favor, nunca me suelte la mano porque eso siempre voy a reclamarte si haces eso, le dije al padre. Entonces me dice, cuando recibas la bendición del sacramento del matrimonio, va a desaparecer toda la inseguridad. Yo tenía una inseguridad, pero terrible. Yo llegaba, ya me decía a las 6 de la tarde debía estar en la casa, eran 6 y un minuto y no estaba, y un problema. Tenía una inseguridad terrible. Hoy día le llamamos, somos tóxicos, pastelosos. Era de esa manera mi comportamiento. Bueno, entonces nos casamos y realmente ese día cambió todo. Yo no quiero que algunos esposos o parejas que están ahí no crean que yo como hombre estoy hablando para poder convencerle esto, sino es algo que yo viví, que a mí me pasó, que al día siguiente realmente sané totalmente lo que es la inseguridad. Hoy día ella puede llegar la hora que sea, de una manera de decir tampoco no soltarle mucho la rienda, pero bueno, siempre soy una persona sobreprotectora. Y bueno, así pasamos lo del matrimonio. Después ella empezó con el tema de los ayunos, seguía con los ayunos y yo seguía teniendo duda. Le he tratado de loca, vos estás mal, vos ayunás, o esto, ¿qué es lo que haces? Realmente estaba un poco contaminado inconscientemente y bueno, empecé a ver una película que, que me gusta mucho, o sea, me hace llegar más, por ejemplo, leer las parábolas, como Jesús le enseñaba a los discípulos, a los seguidores con parábolas, me gusta muchísimo porque me hace llegar más. Entonces veo una película el año pasado eh, que es El Elegido, ¿verdad? Una película que me llegó bastante porque veía cómo Jesús le transmitía a sus discípulos la palabra, cómo le daba ese seguirle a él. Entonces yo me empecé a identificar como compartí con los hermanos, con Ramón y Claudia, que son más llegados a nosotros. Le dije, me sentí identificado que cada uno de nosotros tenemos algo de cada discípulo. Entonces, yo por ejemplo me considero un poco más de Pedro, pero fue así que termina esa película un día antes de comenzar el ayuno. Yo dije, no, yo me lanzo con todo, soy una persona que me gusta comer, más todavía con la ansiedad que me lleva la comida. Y ahí yo dije, yo voy a ayunar, le dije a Sabri, yo ayuno, yo tenía un llamado, yo sentía ese llamado, ella me insistía. Yo escucho muchas personas que escuchaba que yo ayuno, que esto ayuno, que ayunar, nada, vamos, nada, no escuchaba, sigo sin escuchar, porque prefiero sentir ese llamado para que sea de corazón. Y eso es lo que me llegó a hacer mi primer ayuno, padre, y misión, hermanos. Y también he tenido esa duda y dije, yo me suelto, yo hoy me pongo una venda, Señor. Y yo soy un ciego, yo estoy ciego y yo ese caminar contigo voy a irme totalmente ciego. Cada paso que doy es porque vos me está dando la fe que yo necesito hacia vos.
Y así empecé a entrar, hasta que me sentí fortalecido. El primer ayuno yo decía, yo viajo mucho al campo. Decía, yo me voy al campo a caballo y me voy a desmayar porque hace calor y porque la presión te baja o el azúcar te baja y esto. No, rezaba Dios te salve María, que a mí, para mí, la Virgen es algo me ayudó a interceder, es nuestra intercesora, pero es mi capataza, como digo. Realmente Mamá María está ahí y su hijo ahí también al lado. Y que rezando me pasaba totalmente. Nunca pasé hambre, nunca me desmayé, nunca me mareé. Tuve un poquito de miedo y ese miedo, así como dije anteriormente, que como estaba vendado como un ciego, yo estaba entregado a Jesús, yo me entregué a Jesús, yo si me caía y si me moría ahí, me moría, pero con la mano de Jesús, caminando con Jesús. Entonces, ahí cuando iba más avanzando el ayuno, más fortalecido espiritualmente, realmente salí más o menos la última semana o antepenúltima semana, empecé a tener mucho miedo de que ya iba a llegar el día de dejar de ayunar, que iba a ser los 40 días, que iba a llegar los 40 días. Y tenía mucho miedo donde me aferro otra vez, o sea, me voy junto al Padre y empiezo a andar atrás del Padre. Padre, yo voy a estar contigo, yo voy a irme contigo a tal parte, a tal parte, a tal parte, a full, ¿verdad? Y participando en la misa, Eucaristía, confesión. Y bueno, entonces ahí yo dije, Señor, eh, hay veces que nosotros nos preguntamos qué dones nosotros tenemos, pero sin saber tenemos miles de dones. Me mostró en ese momento cada cosa que yo hacía es un don que yo tenía, que Jesús me daba, para que yo pueda servir a mi prójimo, para que yo pueda, lo que yo tengo en mi casa, tengo salud, mi familia tiene salud, mis hijos también. No le falta comida, no le falta el pan, un pan. ¿Por qué el pan? Decía yo. ¿Por qué el pan? ¿Por qué no un guiso, un ensopado? Pero ¿por qué el pan? Siempre queremos comer el pan, ¿verdad? Entonces tenía mucho miedo y me iba fortaleciendo. Sí, habían peleas siempre en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida conyugal. Teníamos batallas, seguimos teniendo batallas. Y ahí yo me propuse y dije, Señor, hágase tu voluntad. Donde tenía un campo que crió ovejas, que se llamaba San Guillermo, cambié a Cabaña la Divina Voluntad, porque me enseñó a lo que todo lo que hacemos es bajo su voluntad. No hay otra palabra que complete esa frase de la Divina Voluntad. Entonces yo me propuse y dije, Señor, yo cada cuaresma, eh, cada año voy a ayunar. Voy a ayunar porque de repente nos desviamos un poco, nos enfriamos un poco, esa intensidad, ese calor que tenemos durante los 40 días perdura 2 meses, 3 meses, pero uno es por culpa de cada uno, ¿verdad? Yo dejé que se enfríe porque me salió un trabajo, entonces me concentré en el trabajo, estábamos sirviendo a una comunidad también de hermanas franciscanas, me dije, necesito un aire, pero siempre dentro mío Jesús. Hablaba con Jesús, hablo con Jesús. Me decía, Sabri, Guille, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué tal cosa? Déjame, yo tengo mi momento de vivir con Jesús. Sigo teniendo, donde hoy me llegó a que yo me prepare de vuelta sin tener más ese llamado, automáticamente prepararme para mi segundo ayuno, que es hoy. Estamos el día 27, creo, 27 o 28. Nos faltan 14 días para cumplir los 40 días. Entonces,
Siempre dije el primer ayuno, Señor, yo voy a caminar, así como vos caminaste, estuviste solo, tuviste tentaciones, caminaste en el desierto, yo voy a caminar también contigo todos los años, Dios mediante, por la gloria de Dios, ojalá que el próximo año siga caminar contigo en el desierto, tener esas tentaciones que a todos nos pasa, pero seguir entregándole ese momento tan hermoso que nosotros nos preparamos para su pasión, su muerte y su resurrección, ¿verdad? Y también como para completar un poco todo, que Él murió por nosotros. Él entregó su vida por nosotros y por qué nosotros nos vamos a entregar 40 días de nuestra vida por Él. Ese es mi estímulo del caminar en el desierto, de que a Él se le presentó el demonio. A nosotros todo el tiempo tenemos esas tentaciones. Como hombre les digo, el tema de la lujuria, la gula. Entonces, son cosas que se van presentando, que como él vivió, yo me entregué. Hasta hoy día estoy entregado. Hoy sí que más todavía con el tema del ayuno. Me llegó el sábado, tuvimos una misa acompañándole al Padre y ya forzosamente tuve que rezar en latín, una Ave María. Tuve que leer, no sabía pronunciar las palabras. Y ayer con los hermanos, cada fin de semana de que comenzó el ayuno, hacemos una reunión en mi casa y le dije, bueno, vamos a rezar en latín. Y ayer hasta las 2 de la madrugada estuve rezando el Padre Nuestro, el Ave María, todo el proceso del rosario en latín. Y hoy, gracias a Dios, me fui al Santísimo y recé solo ya leyendo, no memorizado, en latín. Y son todas cosas que esa gracia te da, ¿verdad? Gracia de hacer esas cosas, de que uno no se da cuenta, pero miles de cosas pasan. Gracias a la sanación que siempre damos, que nos da el Padre en la misa, que hoy gracias a Dios está acá en Paraguay, que por segunda vez, mi primer ayuno, ahora mi segundo ayuno, me está acompañando, me está fortaleciendo. En todas esas, en esos abrazos que creo que va a hacer después el Padre, realmente ayer se dio esa bendición que yo digo, gracias Señor, gloria a Dios Señor, porque sí, porque eso, esa esencia que uno va ya acostumbrándose en el matrimonio, no hay que perder. La esencia, el amor a la pareja, esa esencia de ser cómplices, volvió ayer, hoy, y ojalá que sigamos siendo así. Y ese es mi testimonio de vida, de mi matrimonio, de mi antiguo y Nuevo Testamento, y sigue mi Nuevo Testamento, y también tengo mi Antiguo Testamento todos los años. Y ese es mi testimonio para que cada persona que tome como, no como ejemplo, porque no soy nadie, para dar ejemplo, porque soy también una persona, soy un pecador. Entonces, pero tenemos momentos que Jesús nos llama, tenemos momentos que Jesús nos pide que ablandemos nuestro corazón, que podamos entregarle a Él como el ciego, como Él caminó solo en el desierto, de entregar nuestra vida, nuestro corazón y ablandar nuestro corazón. Eso es, hermano, que yo quiero compartir con ustedes, es mi testimonio. La verdad que me siento totalmente relajado compartiendo esto, hablando con ustedes y bueno, siempre aprendí también hace poco la gloria de Dios, hay que decir la gloria de Dios en vez de gracias a Dios. Entonces, eso es mi testimonio, que cada hombre que hoy estamos acá, que vaya ablandando su corazón. Es un pequeño ejemplo a o un pedido, no pedido, sino algo que tomen en cuenta ese testimonio de un pecador, ¿no? De una persona que fue siempre bien espiritualmente, porque siempre Jesús
busca a los que están más enfermos espiritualmente para sanar, porque esas son las personas que van a fortalecer su palabra, su oración, van a predicar, van a hacer testimonio, van a hacer una oración por segunda vez en forma conyugal, que es algo que nos fortalece también a nosotros. Y bueno, es lo que quería compartir con ustedes y que ojalá les sirva para cada pareja que está acá en la misión, hermano. Algo que acotar, padre, un ratito, es que eh, cuando nosotros vivíamos, después de haber tenido nuestros hijos, yo no quería que él se acerque a mí, yo tenía como repulsión, como que yo estaba así, no sé, no me podía entregar como esposa, como mujer, no, no podía. Y ese era un problema grave entre nosotros porque él pensaba que yo tenía otra persona por eso, o que yo por su físico es como que le dejé de querer, o sea, no había atractivo. Y el ayuno también nos ayudó mucho a curar eso, a sanar eso, ¿verdad? Claro que de forma personal primero y después de forma conyugal, porque a él también le ayudó a entender que no es, o sea, a entender su parte, por eso él se refería a la parte al pecado, la lujuria, ¿verdad? Porque los hombres tienen otra manera de ver y tienen unas necesidades más inmediatas que nosotras las mujeres. Y él costaba que eso se entienda. Inclusive con mis ayunos y todo, de repente él no comprendía muchas cosas y le costaba comprenderme, pero cuando empezó a ayunar, él también con la claridad Espiritual. espiritual, la claridad de mente que te brinda el ayuno, él pudo entender bastante de mi lado y el suyo mismo, ¿verdad? Eh, las tentaciones están en todo momento, todo el tiempo somos tentados. A mí el ayuno me enamoró, me enseñó a enamorarme de la misa diaria. Eh, yo si un día no me voy a misa me siento mal porque es como que parece que me falta ese momento de hacer mi destape de conciencia ahí y me gusta, me ayudó a que yo le encamine a mis hijos también por el camino espiritual en el sentido de que le dé el valor de cuando un niño hace la primera comunión tiene que haber una continuidad catequística por el camino, no dejar ese agujero vacío que suele ocurrir y que ellos en el camino nomás después le van a tomar el gusto, sino que nosotros a asumir ese compromiso que tomamos como padres en el bautismo, ese compromiso donde nos comprometemos y prometemos llevarles y guiarles por el camino del bien. Y eso a tiempo el Señor me hizo ayunar, me dio esa gracia para que yo aprenda a encaminar mis hijos por ese camino del bien, para que ellos también el día de mañana digan y piensen y pidan la gracia del ayuno, ¿verdad? Pero sobre todo, como matrimonio, nosotros tuvimos muchos problemas a nivel conyugal de ese tipo de ensambles a través de esos pecados que traen la lujuria, la gula y esas desconfianzas. Y el ayuno ayudó a sanar muchísimo. Había ayunos míos donde a él le daba vómito, le daba diarrea, y él me decía, tu ayuno me va a liquidar más rápido a mí que a vos. Y era el Señor sanando las oposiciones que habían, ¿verdad? Entonces, anímense aquellos que todavía dudan, porque de verdad uno nunca se imagina, uno empieza por uno, pero como la piedra que cae en el agua hace varios circulitos, el ayuno expande sus señales y donde uno menos se imagina, llega la sanación y el Señor elige por otro camino entrar a moldear esa vasija de barro y nos da esa docilidad para que aprendamos a dejarnos moldear, a dejarnos enseñar y a rendirnos a su voluntad sabiendo que quien nos creó es quien tiene el remedio para seguir moldeándonos como fuimos diseñados y no como el mundo nos fue encaminando. Amén. Muchas gracias, Guillermo, Sabrina. Gracias. Conclusión, queridos hermanos.
Si vives en concubinato, amaciato, pide la gracia del ayuno a Jesús para poner en orden toda tu vida. Si estás viviendo con ansiedad y desordenado también en todos los aspectos emocionales y todo corporales, Jesús te va a sanar. Como mujer, te va a enamorar más de Jesús sacramentado y como hombre también de más de Jesús que está presente en la Eucaristía, en la adoración, que está presente en la palabra. Va a sanar cosas que tú no te puedes imaginar, liberarte de los espíritus que no te puedes imaginar. Por eso, acepta esta invitación de Jesús que ayuda en ti. Déjala porque vas a ver milagros como ellos lo han visto. Y ojalá que muchas personas que tengan valentía, como dijo también Guillermo y Sabrina, que muera el pecado en mí, porque yo quiero amar a Jesús como se merece. Que muera todo lo que es nuestra voluntad humana y que resucite la voluntad divina en nosotros. Esto es el milagro más grande y Jesús puede hacer todo esto a través de sus sacramentos, del matrimonio, del bautismo, de la confirmación. Y vamos a dar esta bendición a cada uno de ustedes y os invitamos a seguirnos también con la sanación, siempre sanación de la familia. Dios le bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Virgen María le cubra con su manto. Amén, amén.